Ok, entonces para los que están viendo este video por primera vez, tenemos todos los videos ya arreglados en una lista de reproducción. Entonces, si le apretan al canal, tiene el símbolo de S en este momento, pero a lo mejor le voy a cambiar la imagen. Ok. Pero, o le pueden apretar nada más al nombre del canal, ¿verdad? Al nombre del canal y ya los va a mandar a la página principal del canal. A mero arriba dice videos, dice playlist si está en inglés y si no va a decir lista de reproducción. Y le aprieta y ahí va a tener los dos tipos de videos organizados. El primero va a ser videos en español, ahí dice, y luego el segundo es videos en English, en inglés. Entonces ya ahí así está más organizado. Para que no tengan que buscar y buscar a ver dónde voy, ya me confundí. Ya están organizados, ¿ok? Y también, si gustan, pueden cambiar la velocidad del video, poniéndolo más rápido o más lento. Si piensa que hablo muy rápido, lo pueden poner más lento. Si hablo muy rápido, perdón, si hablo muy lento, lo pueden poner más rápido también. Y eso es también, ¿verdad? Para que sea más eficiente, ¿verdad? Así yo cuando miro los videos de estudios bíblicos y todo, yo mejor le cambio la velocidad, lo hace más eficiente, aprender de manera más eficiente, más eficaz, ¿verdad? Más rápido. Entonces vamos a nada más acabar unas cosas sobre el sábado y continuar con Éxodo capítulo 20. Entonces vamos a acabar este tema del sábado y de observar el sábado del Antiguo Testamento. Y ya después vamos a acabar Éxodo capítulo 20, ¿ok? Y hay mucha cosa que hablar sobre Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Ya hemos pasado cuántas semanas hablando de Éxodo 20, ya como tres, esta es la tercera, ¿verdad? Entonces ese es un capítulo con mucha enseñanza. Entonces es importante saber todas estas cosas. Pero antes de empezar, vamos a empezar con oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Padre de mi Señor Jesucristo. Bendito sea mi Señor Jesucristo, el Hijo único de Dios Padre. Bendito sea el Espíritu Santo que nos guía. Le pedimos gracias al Padre y al Hijo, al Espíritu Santo por darnos una manera de reunirnos de manera cómoda, con aire acondicionado y este, eh, con techo y todo, para estudiar la palabra de Dios, para no tener distracciones, pero también en este día pedimos al Señor que no deje que llegue distracciones a nuestras mentes y también eh, distracciones de cualquier distracción, sea físico o no, para poder estudiar la palabra plenamente. También pedimos energía para poder concentrarnos y enfocarnos en estas bellas palabras de nuestro Señor. También pedimos hoy que me guíes, Señor, para consagra mi boca para poder predicar la verdad y no hacer esto por el orgullo ni enojo, sino más bien por compasión y por tener amor a tu palabra y por enseñar. Y haznos cada uno de nosotros instrumentos para poder corregir de cualquier manera a nuestros hermanos y haznos luz para brillar ante las demás personas y guiarlos a la luz suprema uh, que eres tú, Señor. Y también pedimos las intercesiones de nuestra Madre, la Virgen María, de todos los santos, los profetas del Antiguo Testamento, todos los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento, todos los santos en el cielo, los ángeles, este, y acabaremos con la oración que tú nos dices, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos de todo mal y guárdanos de todo el mal. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, la semana pasada habíamos hablado un poco sobre los adventistas del séptimo día y los argumentos que ellos usan en contra de la Iglesia Católica, ¿ok? Este va a ser el último video sobre eso, ¿ok?
cualquier momento en el futuro que venga el tema del sábado, simplemente los voy a referir a estos videos. Entonces, los videos que deben ver si quieren saber sobre el sábado es Éxodo capítulo 16, ya tengo el video, ya lo subí. Éxodo capítulo 20, Éxodo 20, se llama el video Éxodo 20, refutando a los adventistas. Y también este video, Éxodo 20, parte 2, refutando a los adventistas, parte 2, ¿ok? O Éxodo 20, parte 2, voy a ver cómo le pongo el nombre, pero va a ser sobre el Éxodo capítulo 20, ¿ok? Y así ya vamos a tener todos los videos ahí, ya para en el futuro no me tengan que repetir porque hay muchas cosas de qué hablar todavía, ¿ok? Pero hay unas cosas que quiero mencionar, por ejemplo, aquí en Isaías, bueno, vean por favor primero ese video de Éxodo 16 y luego de Éxodo 20 para que puedan entender más plenamente este video. Porque vamos a hablar hoy de Colosenses 2, 16 al 17. Ya hemos mencionado eso las semanas pasadas cuando, cuando habíamos hablado del sábado. Nos está el sábado del Antiguo Testamento que observaban los judíos, donde 6 días trabajaban y el séptimo día, el sábado, descansaban, no trabajaban. ¿Ok? Aquí en Colosenses 2, versículos 16 al 17, ya he mencionado esos dos versículos, los voy a mencionar de nuevo. Este es el versículo más fuerte que pueden mencionarles a los adventistas. Y de hecho, un pastor, me mandaron un video sobre un pastor explicando este versículo, un pastor adventista dijo, eso es lo que dijo, porque eso es lo que dice, por tanto, que nadie se constituya en tu juez, o sea, que nadie los venga a juzgar, ¿okay? Que nadie se ponga como tu juez, que nadie te venga a juzgar con respecto a comida o bebida, ¿ok? O en cuestión de día de fiesta, o sea, días festivos de los judíos, o luna nueva, ese era otro día festivo de los judíos, que se llamaba luna nueva, o día de reposo, o sea, el día de reposo es día de descanso, refiriéndose al sábado del Antiguo Testamento, el día de descanso. Y de hecho, acuérdense en la palabra sábado, en español viene de la palabra Shabbat, que en hebreo quiere decir día de reposo o día de descanso. ¿Okay? Entonces, el sábado es ¿qué? Día de descanso, día de reposo para los judíos en el Antiguo Testamento. Y aquí nos dice, menciona todas esas fiestas judías, todas esas cosas que pertenecían a la religión judía, y dice que nadie te venga a juzgar en esos aspectos. ¿Por qué? Porque eso era para los judíos, no para los cristianos del Nuevo Testamento. ¿Okay? Entonces, por eso dicen, nadie te venga a juzgar a respecto de estas cosas. Y este pastor adventista lo que dijo es, bueno, sí dice día de reposo, pero no se refiere al séptimo día. Eso es todo lo que dijo, pero no mostró nada, no comprobó esa afirmación. Es como si yo dijera, aquí está una mesa, esta es una mesa, y alguien me dice, no es una mesa, es una silla. Yo les digo, no, mira, es una mesa. Y les muestro una foto de una mesa y les digo, mira, es una mesa. Y dice, no, esa no es imagen de una mesa porque es una silla. Entonces, como ya están cambiando como sin comprobar. Entonces, eso era lo único que digo, porque mencionó, mira, ahí dice luna nueva, eso es ley ceremonial, no algo para los cristianos. Día de fiesta judía, eso es para los judíos, no para los cristianos. Entonces, por lo tanto, el día de reposo, este día de reposo, no es nuestro día de reposo de los adventistas, es lo que dijo, pero obviamente sí lo es, porque dice día de reposo, el día de reposo es día de descanso. Y de hecho dice días de reposo, porque había años sabáticos, que después vamos a hablar más en detalle sobre eso, cuando lleguemos a Levítico. Pero en Levítico capítulo 23, como mostré la semana pasada, Levítico capítulo 23 menciona todas las fiestas judías. ¿Saben cuál es la primera que menciona? 6 días trabajarás, séptimo día descansarás. Es ley ceremonial el sábado. Es para los judíos, no es para los cristianos. ¿Entendido? Entonces, ¿por qué entonces Dios se lo dio a los judíos del Antiguo Testamento, pero no es para los cristianos del Nuevo Testamento? ¿Por qué? La razón está en el siguiente versículo 17. Estas cosas solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Todas esas leyes ceremoniales eran nada más para apuntarlos hacia Cristo. Pero ya llegó Cristo. Es como cuando miras una sombra, si llega una sombra hacia esta puerta aquí, van a pensar, bueno, viene una persona.
Pero ya cuando mires a esa persona, mires el cuerpo de esa persona, vas a decir, oh, ya llegó esa persona. Todas esas eran sombras, todas esas leyes del Antiguo Testamento, leyes ceremoniales, leyes para los judíos, era, eran sombras para prefigurar la venida de Cristo. Pero ya vino Cristo, entonces ya no está nadie bajo esas leyes. ¿Okay? Entonces ahí está, ese es un versículo muy fuerte. ¿No? Pero hay varios versículos que muestran aún nuestros hermanos adventistas. ¿No? Y dicen, por ejemplo, Isaías, aquí lo pueden escribir, Isaías capítulo 56, Isaías capítulo 56, versículos 6 al 8. No se asusten, porque si es un adventista que conoce el Antiguo Testamento, va a mencionar tal vez este versículo de Isaías. Y uno va a decir, Isaías 56, versículos 6 al 8. Van a decir, Isaías. Isaías, este sí sabe la Biblia. Ay, no. Bueno, aquí está Isaías, versículos 56, 6 al 8. Eso es lo que ellos dicen. Dicen, mira, tú dices, Emanuel, que es nada más para los judíos, pero la Biblia dice lo contrario. Es también para los extranjeros, los gentiles, todos nosotros que no somos judíos. Lo que ellos dicen es, mira, Isaías aquí, Isaías 56, vamos a empezar en el versículo 6, ellos dicen esto, dicen, mira, dice, a los extranjeros que se alleguen al Señor, o sea, que se acerquen al Señor, para servirle. ¿Ustedes quieren servir al Señor? Sí, ¿verdad? Y para amar el nombre del Señor. ¿Ustedes quieren amar el nombre del Señor? Sí. Para ser sus siervos. ¿Quieren ser sus siervos? Sí, quieren ser sus siervos. A todos los que guardan el día de reposo, o sea, el día sábado, sin profanarlo. Si tú quieres ser siervo o sierva del Señor y quieres mostrar tu amor a Dios y quieres acercarte a Dios, tienes que guardar el sábado. Ahí dice, guardarás el día de reposo, el día sábado. ¿Qué es la respuesta allí? En primer lugar, sigan leyendo. Si ahí se paran, ni siquiera acabaron el versículo porque el versículo 6 sigue. Fíjense, dice, y se mantienen firmes en mi pacto. En los tiempos de Isaías, ¿cuáles tiempos eran? En los tiempos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Él es profeta del Antiguo Testamento. Él era judío del Antiguo Testamento. Él vivía en los tiempos del Antiguo Testamento. El pacto de ese tiempo era la antigua alianza, la alianza mosaica con Moisés, la alianza con Moisés. Y por eso, obviamente, si uno era extranjero acercándose a Dios en esos tiempos y eran parte de ese pacto, ¿qué tenían que hacer? Guardar el sábado, porque era parte de la antigua alianza. Pero no estamos ahora en la antigua alianza, estamos en la nueva alianza, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Somos cristianos del Nuevo Testamento. No cristianos de la antigua alianza o el Antiguo Testamento, somos cristianos del Nuevo Testamento. Es primer lugar. En segundo lugar, es simplemente cuestión de seguir leyendo. Porque si leemos ahora el versículo 7, vamos a ver que ni siquiera los adventistas cumplen estas cosas que dice aquí. Fíjense lo que dice. Dice, y los traeré a mi santo monte. Se refiere a Jerusalén. Los adventistas van a Jerusalén, tal vez a visitar como turistas, pero no van como parte del pacto de Dios. ¿Verdad? Fíjense. Y luego dice esto. Y los alegraré en mi casa de oración, o sea, el templo que está en Jerusalén en este tiempo. Ellos van a un templo judío en Jerusalén, no, obviamente que no. Y luego se pone peor porque si siguen leyendo, dice, mira lo que dice, sus holocaustos. ¿Saben ustedes lo que son holocaustos? Es algo que practicaban los judíos, y estoy seguro tal vez otras culturas también en la antigüedad. Agarraban un animal para ofrecérselo a Dios. Por ejemplo, este animal es nada más para Dios. Yo pudiera comer de este animal para alimentarme a mí y a mi familia, pero mejor se lo voy a dar a Dios. Lo que hacían es mataban al animal, después de morir, le sacaban la sangre y se me hace que hasta pelaban la piel del animal y luego quemaban al animal. Por eso se llama holocausto. Era ofrecerlo todo. Quemaban al animal. Los adventistas no practican eso. Ellos no hacen holocausto. Ellos van a decir, no, eso es ley ceremonial. Exacto, es ley ceremonial. Y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar. ¿Van ellos a un altar para ofrecer holocaustos y sacrificios? No. Aquí esto está hablando del antiguo pacto en el lenguaje del antiguo pacto, pero también es algo relevante para nosotros. ¿Por qué? Porque todo esto son leyes ceremoniales que apuntan hacia Cristo. Vamos a leerlo desde el versículo 6 de nuevo. Guardaremos el día de reposo. ¿Cuál es el verdadero día de reposo? Cristo. Y por extensión el domingo. Ahorita los voy a mencionar por qué.
eh, los traeré a mi monte, a mi santo monte. Nosotros, como dice la carta de los Hebreos, nos hemos acercado al monte Sión, el monte, perdón, la Jerusalén celestial. Nos hemos acercado al cielo. Cuando aceptamos a Cristo, estamos en rumbo al cielo. ¿Ok? Y luego dice, y los alegraré en mi casa de oración. ¿Ok? Dice, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar. Sus holocaustos, ¿quién es nuestro holocausto? Es Cristo. ¿Cómo? Pero a él no lo quemaron. Sí, pero acuérdense que en Génesis capítulo 22, si se acuerdan en Génesis capítulo 22, cuando Dios le dijo a Abraham, ofrece tu hijo como holocausto, eso, lo que iba a hacer Abraham a Isaac, a su hijo Isaac, prefigura lo que va a pasar con el Dios Padre y Dios Hijo. Entonces, ¿quién era ese, por decir, holocausto que iba a hacer Abraham, que no lo hizo porque Dios le puso el alto? Pero ese holocausto que iba a cometer Abraham está apuntando hacia quién, hacia Cristo. Entonces, ¿quién es nuestro holocausto? Cristo. Sus sacrificios, Cristo es nuestro sacrificio, pero también el sacrificio que hacen los padres sobre el altar, que es la Eucaristía, está apuntando todo esto hacia Cristo. ¿Ven? Entonces, y vamos a hablar más en detalle sobre esto. Si aún no lo entienden mucho, vamos a hablar más sobre este hecho de que el Antiguo Testamento prefigura al Nuevo. Y después se le va a pegar a todos ustedes, van a saberlo bien. Otro que pueden mencionar, que de hecho no he escuchado un adventista mencionar esto, porque de hecho en el mismo versículo, o sea, no funciona mencionar esto, pero Isaías 66:23, ese es tal vez otro versículo que les mostrarán. Pero es la misma idea. Todo esto está hablando en el lenguaje del pacto antiguo para prefigurar el nuevo pacto que trajo Cristo, nuestro Señor. Isaías 66:23. Eso es lo que dice el profeta Isaías. Sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Pues mira, ahí dice de día de reposo en día de reposo, pero también dice de luna nueva en luna nueva. Luna nueva, acuérdense en Colosenses capítulo 2, es ley ceremonial, es día festiva judía, ley ceremonial. Entonces, si la primera ceremonial, la segunda ceremonial también. Si los adventistas dicen hay que ir, si usan ese versículo, también tienen que cumplir la primera parte, que no lo hacen, luna nueva. Eso es ceremonial, no lo hacen. Entonces, también día de reposo, pero todo eso está apuntando hacia Cristo, ¿ok? Ahora, otra cosa que tal vez puedo mencionarles, van a decir, bueno, Éxodo 31, versículos 12 al 13. Y después vamos a llegar, porque estamos en el mismo libro de Éxodo, después llegaremos allí. Éxodo 31, versículos 12 al 13, ¿ok? Dice, y habló el Señor a Moisés, diciendo, habla pues tú a los hijos de Israel. ¿A quién? A los hijos de Israel. ¿No? Diciendo, de cierto, guardaréis mis días de reposo, guarden mis días de reposo. Porque acuérdense que tenían el día de reposo, pero también vamos a ver que van a tener años sabáticos y va a haber diferentes tipos de sábados que cumplen. Dice, porque esto es una señal, ¿qué? Los días de reposo, todos, incluso trabajar 6 días y el séptimo descansar. ¿Okay? Esto es una señal entre yo y ustedes, ¿quién? Los hijos de Israel. Entonces, si usan este versículo, el contexto está hablando de los hijos de Israel. Pregúntenle ahora, bueno, está hablando aquí de los hijos de Israel, los judíos. Está hablando de los hijos de Israel. Muéstreme un versículo, un capítulo donde diga que es para los cristianos del Nuevo Testamento también, que también nosotros tenemos que cumplir los días de reposo o el día de reposo. No está. ¿Okay? Y dice, esta es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, a fin de que sepan que yo soy el Señor
que los santificó. Entonces, obviamente es algo que es el señal de qué, el señal del pacto antiguo, el señal de la alianza mosaica. Y mientras dure esa alianza, lo tienen que hacer, y por eso dice de generación en generación. Es lo mismo con la circuncisión. Si ellos dicen, mira, aquí dice de generación en generación, o sea, para siempre. Pero eso es lo mismo que dice Dios sobre la circuncisión en Génesis 17, pero los adventistas no se circuncidan al octavo día. Eso es ley ceremonial, ¿verdad? Entonces, esos versículos, cuando ellos los presentan, no funciona, la verdad. Es simplemente cuestión de abrir la mente y pensar, bueno, a ver, vamos a leerlo palabra tras palabra lentamente para ver qué es lo que nos dice. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, está hablando de quién, de los hijos de Israel, y está hablando en cuestión de la antigua alianza. Esa era la señal de la antigua alianza. Ya no estamos en la antigua alianza, estamos en el nuevo pacto, la nueva alianza del Nuevo Testamento. ¿Okay? Y también hay muchos más argumentos que mostré. Miren ese video de antes, ¿ok? Ese es otro, Hebreos 8:13, ¿ok? Cuando Dios dijo un nuevo pacto, porque en Jeremías 31 Dios prometió que iba a dar un nuevo pacto. ¿Okay? Dice, hizo anticuado, o sea, hizo antiguo, hizo viejo, al primero. Y lo que se hace antiguo y envejece está próximo a desaparecer. Entonces ya lo que es viejo está atrás y ya estamos ahora en lo nuevo. ¿Okay? Y acuérdense que esa alianza era para los judíos. Por eso en la carta de los romanos, San Pablo dice que los judíos tienen las alianzas. Se refiere a la alianza, tenían la alianza de circuncidarse, también la alianza de Moisés, ¿verdad? Pero ahora estamos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Entonces, hay que fijarnos lo que Cristo nos manda hacer en el Nuevo Pacto. Ok, ahora ya me lo acabamos. De hecho, es la idea, se me hace que es la idea penúltima sobre el sábado. Muchos muestran Lucas 23:56. Ahora vamos a llegar al Evangelio. Lucas 23:56, si lo gustan escribir. El último versículo del capítulo 23 del Evangelio de San Lucas, Lucas 23:56, dice esto, hablando de las mujeres que acompañaban a Cristo. Dice, cuando regresaron, prepararon especias aromáticas y perfumes. Y en el día de reposo, o sea, el día de sábado, descansaron según el mandamiento. Entonces, ellos dicen, mira, estas personas, después de que Cristo murió, aquí ya Cristo ya había fallecido, ya lo habían enterrado. Todavía estaban cumpliendo ese mandamiento del sábado, descansar, observar el sábado, descansar el sábado, día de reposo, ¿verdad? Pero hay un problema. Porque si se van a basar en lo que estas personas estaban haciendo después de que Cristo murió, hay otras cosas que se tienen que fijar. ¿Están listos? Ok, estos son dos versículos que les voy a mostrar nada más. Hechos 17, 1 al 3. Hechos 17, 1 al 3. Los adventistas del séptimo día no se circuncidan al octavo día. ¿Okay? No practican la circuncisión del Antiguo Testamento. Pero Pablo sí lo hizo después de que Cristo resucitó y subió al cielo. Fíjense en lo que pasó aquí, Hechos 17. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Entonces ahí estaba una sinagoga de los judíos. Y Pablo, perdón, este es otro versículo que les iba a mostrar, los puse fuera de orden. Este lo puse fuera de orden. Pero ahí lo pueden dejar, dejen este. Este es el que les quería mostrar. Entonces, Hechos 16:3. Hechos 16:3. Aquí, San Pablo estaba con quién? Con Timoteo. ¿Ustedes saben quién era Timoteo? Ahora no habla de la primera carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo. Él era una persona verdadera, una persona real, que se la pasaba con San Pablo. Sí. Y dice aquí que Pablo estaba con Timoteo y quería que lo acompañara para predicarle a los judíos. Pero resulta que Timoteo era mitad judío. Su papá era griego, su mamá era judía y no estaba circuncidado. Y los judíos lo sabían. Y no estaban dispuestos a hablar con él, al menos si se circuncidaba. Esa es la explicación para lo que vamos a leer, pero ténganlo eso en mente. Y es lo que dice aquí.
Pablo quiso que o sea, Timoteo, fuera con él y lo acompañara. Y lo tomó y lo circuncidó. Entonces, si nos vamos a basar en lo que hacían después de que Cristo murió o resucitó y ascendió a los cielos, si ellos dicen hay que cumplir el sábado porque después de que Cristo falleció, estaban cumpliendo el sábado esas mujeres, entonces también nos tenemos que circuncidar porque San Pablo circuncidó a Timoteo después de que Cristo falleció también. Este es otro, miren. Y ahorita les voy a dar la explicación, pero solo quiero que sepan, ¿verdad? Si entienden el argumento que ellos hacen y por qué no funciona, porque luego nos vamos a tener que circuncidar todos, ¿verdad? Como igual a la antigua alianza. Este es otro, Hechos 21-26, más fuerte este. Los adventistas del séptimo día no cumplen las leyes de purificación que vamos a encontrar en el libro de Levítico. Resulta que se purificaban los judíos después de, por ejemplo, por ejemplo, si después de tener relaciones, se tenían que purificar. Una mujer después de embarazarse y tener un hijo o una hija se tenía que purificar. Y hacía un sacrificio a Dios y tenía que esperar varios días para purificarse. Los cristianos no practicamos eso y de hecho los adventistas del séptimo día no practican esto. ¿Okay? Ellos dirán, es ley ceremonial, ¿verdad? Mire qué es lo que dice Pablo aquí en Hechos 21-26. Hechos 21-26, después de que Cristo falleció, después de que resucitó, después de que subió al cielo. Dice, entonces Pablo tomó consigo a los hombres y al día siguiente, purificándose, junto con ellos fue al templo notificando notificando de la terminación de los días de purificación, porque había los días de purificación, tienes que purificar por tanto tiempo y luego ya se acaba, hasta que el sacrificio se ofreciera, porque hacían sacrificio de purificación también. Por eso María y José, después de que nació después de que nació nuestro Señor Jesucristo, fueron y ofrecieron dos pájaros, ¿verdad? En sacrificio. Era parte de la ley levítica, parte del rito de purificación del Antiguo Testamento, hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Entonces, él cumplió las leyes de purificación. Entonces pregunto, ¿el adventista cumple las leyes de purificación? No. Entonces no son muy consistentes, porque si lo fueran, también harían las leyes de purificación. ¿Qué es la explicación entonces? Bueno, en primer lugar, ¿por qué nosotros no hacemos esto si San Pablo lo hacía? Bueno, San Pablo lo hizo, pero lo hizo para ganarse a los judíos, porque los judíos no le iban a hacer caso, al menos, por ejemplo, con Timoteo. A Timoteo no le iban a hacer caso a sus prédicas hasta que se circuncidara. Entonces, por causa de los judíos de no querer escuchar a Timoteo hasta que se circuncidara, Timoteo hizo ese sacrificio para que los judíos lo escucharan, para que ahora ellos los lleven a Cristo. Entonces era todo para sacrificio, para llevar a la gente a Cristo. Por eso dice San Pablo en 1 Corintios 9:27, creo que es el versículo 27. 1 Corintios capítulo 9 dice, para todos que estaban bajo la ley, yo me hice como uno que está bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. Pero para los que no están bajo la ley, me hice como uno que no está bajo la ley, para ganar a los que no están bajo la ley. O sea, los gentiles que no estaban bajo la ley, bueno, no tengo que cumplir allí la ley de Moisés, porque a ellos no les va a importar de todos modos. Mejor les voy a presentar el evangelio y así, ¿verdad? Esa es la explicación de esos versículos de Hechos. No es que nosotros tengamos que circuncidarnos o cumplir las leyes de purificación, porque eso era ley ceremonial, sino que era algo que San Pablo hizo para que los judíos lo escucharan. Y eso es lo que hacía. Él seguido iba a las sinagogas, iba donde se reunían los judíos para predicarles. Ahorita se los voy a mostrar. Entonces, ¿por qué estas mujeres entonces hicieron esto? Dice, en el día de reposo descansaron según el mandamiento. ¿Por qué guardaron el día sábado? La razón es esta. En primer lugar, tal vez estaban a lo mejor acostumbradas, porque era algo que hacían seguido. A lo mejor, como el sábado, todo estaba cerrado en Israel, pues, ¿qué vas a hacer más que descansar? Además, había cosas que Cristo no reveló. Cristo no reveló hasta después, cuando me mandó al Espíritu Santo para guiar a la iglesia, el Espíritu Santo lo reveló. Esto no lo digo yo, esto lo dice Cristo. Pero antes de leer este versículo, vamos a leer Hechos para mostrarles. Hechos 15, escriban ahí Hechos 15, versículos 1 al 2. Versículo 1 más bien, Hechos 15:1. Antes, en estos tiempos,
había unos grupos de judíos que creían en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ellos creían en Cristo. Se llamaban los judaizantes, porque ellos que querían que todos se volvieran judíos. Ellos decían, mira, Cristo era judío, Cristo cumplió la ley de Moisés, tú también tienes que cumplir la ley de Moisés, te tienes que circuncidar, tienes que guardar los sábados, tienes que guardar las carnes y todo eso. Todo lo que manda el Antiguo Testamento, tú lo tienes que hacer. Tú tienes que ser judío o judía para aceptar, para que Cristo te reciba. ¿Entendido? Entonces, eso es lo que ellos decían. Dicen, algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos cristianos, si no se circuncidan conforme a la ley de Moisés, conforme al rito de Moisés, no podrán ser salvos. Y después, si siguen leyendo capítulo 15, se formó un concilio. ¿Cuál cristiano hace concilios? Los protestantes no, los católicos sí. Se hizo un concilio, ahí es cuando San Pedro, el primer papa, mandó, no es necesario la circuncisión para la salvación. Y todos creyeron. Y mandó a gente en caballo, creo en caballo, o los mandó diciendo, manda decir a todas personas que hemos mandado este mandato que no es necesario la circuncisión. Porque Cristo le dio esa autoridad a la iglesia. Y tenemos más versículos para mostrar sobre eso, pero vamos a brincar ahora a Juan 16, versículos 12 al 13. Aquí vamos a ver que Cristo no les reveló todo a los apóstoles. No les mencionó absolutamente todo lo que tienen que saber, sino Cristo les mencionó, por decir, la semilla, y después mandó al Espíritu Santo para que crezca esa semilla. ¿Okay? Aquí lo vamos a ver. Juan 16, versículos 12 al 13 dice, aún tengo muchas cosas para decirles, dijo Cristo, pero ahora no se las puedo, pero ahora no las podrán soportar. Ahorita no las pueden escuchar. Entonces Cristo todavía tenía muchas cosas que decir a los apóstoles, pero no les podía decir en ese momento. Pero cuando Él, o sea, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, venga, los guiará a toda la verdad. Entonces, Cristo tenía muchas cosas que decirles, pero mejor voy a mandar al Espíritu Santo y Él los va a guiar, porque ahorita no están listos para escucharlas. De seguro, la circuncisión, el sábado, cosas así, Cristo no les mencionó explícitamente hasta que vino el Espíritu Santo y se los reveló. ¿Ok? Entonces, era una, por decir, revelación progresiva. Iba progresando el conocimiento. Iban desarrollando conocimiento gracias al Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, Éxodo 31, versículos 14 al 18, una adventista del séptimo día tal vez les mostrará esto, donde dice, voy a leer de hecho el versículo 15, dice, durante 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, santo al Señor. Y ya he dicho que esa palabra santo no quiere decir que es para siempre y para los cristianos. Ya he mostrado eso en el video pasado, entonces por favor miren todo ese video también. Cualquiera que haga, vamos a brincar al versículo 16, porque este es el versículo importante, más bien el 16 y 17. Dice, los hijos de Israel guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Entonces, mientras siga el pacto, esa antigua alianza lo tenían que hacer. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Entonces ellos toman esa parte última, donde dice, Dios trabajó, o sea, creó en 6 días y el séptimo día descansó. Ahora, hay unos que interpretan eso, los 6 días, como días más largos que 24 horas, pero vamos a poner eso a un lado. ¿Okay? Los adventistas del séptimo día dicen, mira, Dios hizo el universo 6 días, el séptimo día, ¿qué hizo? Descansó. Todo lo que tienes que hacer es trabajar 6 días y descansar el séptimo también. ¿No quieres seguir el ejemplo de Dios? ¿No quieres hacer lo que Dios hace? Bueno, debemos de hacer lo que Dios nos manda. Lo que Dios nos manda hacer, eso es lo que debemos de hacer. Pregúntale a ese adventista cuándo Dios nos mandó a nosotros los cristianos del Nuevo Testamento trabajar 6 días y en el séptimo día, el día sábado, descansar, de trabajar, no trabajar, día de reposo. ¿Dónde nos manda Dios
a guardar, observar el día de reposo del Antiguo Testamento. No está, ¿ok? Pero sí estoy de acuerdo que Dios quiere que entremos a su reposo. Pero ¿cuál es ese reposo? Ese reposo es un reposo perpetuo. Cuando Dios entró a su descanso, ahí se quedó. Por eso, si leen Génesis capítulo 1 y capítulo 2, dice, se hizo tarde y se hizo el día, el segundo día, se hizo tarde y se hizo el día, el tercer día, se hizo tarde y se hizo día, el cuarto día. Ya tengo estudios bíblicos sobre Génesis 1 y 2. Se hizo tarde y se hizo el día, luego era el día 5. Se hizo tarde y se hizo el día 6. Se hizo tarde y se hizo el día séptimo, y ahí es cuando Dios entró a su descanso, pero ya no dice, y se hizo la noche y se hizo el día. Ya no dice, porque Dios entró a su descanso y ahí se quedó. Teológicamente es lo que nos está diciendo la escritura. Y aquí está más prueba que Dios entró a su descanso y ahí se quedó. Y Dios quiere que entremos a ese descanso, a un descanso perpetuo. No observar el día sábado, sino entrar a su descanso verdadero, que es un descanso perpetuo. Aquí lo vamos a leer. Pongan aquí Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 10. La semana pasada iba muy rápido. Al final del video dije, oh, ya miren el video 16, el capítulo 16, Éxodo 16. Pero lo voy a explicar de nuevo aquí, Éxodo 20. En este video de Éxodo 20, Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 10. Mira, versículo por versículo, escuchen muy bien. Dice, por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, o sea que Dios nos manda o Dios quiere que entremos a su reposo, a su descanso, a alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. ¿Okay? Porque en verdad, ¿por qué? Porque en verdad, ¿por qué? Porque a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como también a ellos. O sea que todos nosotros, los judíos y los no judíos, hemos recibido la buena nueva, las noticias de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio. Pero la palabra que ellos oyeron, o sea, los que no querían escuchar, no les aprovechó por no ir acompañado por la fe en los que lo oyeron. O sea que toda esta carta de la carta de los hebreos era para los hebreos, los judíos que se convirtieron a Cristo, a creer en Cristo. Y toda esta carta es sobre Cristo, y como desde el Antiguo Testamento está apuntando hacia Cristo, todo está apuntando hacia Cristo, hasta hacia su nuevo pacto que él instituyó, ¿verdad? Los sacramentos y el Nuevo Testamento que él hizo. ¿Ok? Entonces, pero hay aquel, ¿verdad? La mayoría de los judíos no quisieron aceptar a Cristo. Ellos escucharon el Evangelio, pero no querían aceptarlo. Y dice, porque los que hemos creído, entramos en ese reposo. ¿En cuál? En el reposo de Dios. Es por medio de creer. Pero espérame, los judíos que no aceptaron a Cristo, ¿tienen ellos el sábado, el día de reposo y observan el sábado? Sí. Entonces, ¿qué no ya entraron al día de reposo de Dios? Ellos trabajan 6 días, el séptimo no. Ellos ya entraron al reposo de Dios, ¿no? Porque ellos guardan el sábado. Dicen los adventistas que el que guarda el sábado ha entrado al reposo de Dios. Aquí dice que no. Ellos no entraron al reposo de Dios. Entonces, el verdadero reposo de Dios que prefigura el sábado del Antiguo Testamento no es observar el sábado, es otro día, lo cual vamos a ver aquí. Dice, porque los que hemos creído entramos en ese reposo. ¿Okay? Los que hemos creído hemos entrado, hemos creído entramos en ese reposo, tal como Dios ha dicho. Aquí está diciendo lo que dijo Dios, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras de Dios estaban acabadas desde la fundación del mundo. O sea que aquí lo repite, desde la fundación del mundo, desde el principio, Dios entró a su descanso, reposó y de allí no salió. Pero aunque les dio ese día de guardar el sábado a los judíos, los que no creyeron en Cristo no entraron al reposo de Dios. ¿Por qué? Porque no es el día sábado, es otro día. Vamos a ver aquí. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo.
Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, o sea que, ¿qué estás diciendo todo aquí? Es verdad que en el séptimo día Dios entró a su descanso, pero de ahí no salió. Y eso de guardar el sábado no es entrar al reposo de Dios, porque hay aún unos que no han entrado a eso, aquel que no ha creído en Cristo. Pero los judíos, ellos guardan el sábado, que no guardan, que no, ellos han entrado al reposo de Dios. No, aquí dice que no. Entonces los adventistas están mal al decir que tú tienes que guardar el sábado para entrar al reposo de Dios. No, aquí dice que no, porque los judíos que sí tienen el sábado no han entrado al reposo de Dios. ¿Por qué? Porque tienen que aceptar a Cristo. Él es el verdadero sábado. Ahorita lo vamos a ver. Y por extensión el domingo, ¿ok? Pero es otro día, no es el sábado. Aquí va a decir que es otro día. Y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron perdón. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, en los Salmos, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oyes hoy su voz, o sea, la voz del Señor, no endurezcas tus corazones. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si Josué les hubiera dado reposo, acuérdense, el libro de los Hebreos está tratando de poner el hecho de que el Antiguo Testamento todo prefigura a Cristo. Todo está apuntando hacia quién? Cristo. Yeshua o Josué, el nombre de Josué en hebreo es Yeshua. El nombre de Jesús, ¿saben qué es en hebreo? Yeshua también. Yeshua del Antiguo Testamento, Josué, los llevó a la tierra prometida, los dejó entrar, los dio la bienvenida a la tierra prometida. Igual como Cristo nos da la bienvenida, nos abre las puertas para entrar a nuestra tierra prometida que es el cielo. Entonces el antiguo Yeshua les dio un reposo a los judíos. Y si se acuerdan, ese reposo es pues el reposo del Antiguo Testamento. Y por eso Josué, antes de entrar a la tierra prometida, bueno, ya habían entrado, de hecho. Sí, estoy seguro que ya habían entrado. Josué les dice, si quieren seguir los ídolos que adoraban nuestros antepasados, mejor ni sigan con la alianza de Dios. Ahí es cuando dijo la línea famosa, para mí y mi casa nosotros seguiremos al Señor. ¿Hay hablar de eso? Ese versículo. Josué les estaba diciendo a todos los israelitas, si quieren seguir la alianza de Dios, aquí vamos a renovar el pacto. Aquí vamos a renovar sus votos, ¿verdad? Aquí vamos a renovar la alianza para que ustedes sean fieles al Señor. ¿Okay? Bueno, ¿cuál era esa alianza? La alianza del Antiguo Testamento, que era guardar el sábado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el día de reposo del Antiguo Testamento? Esa es la parte importante. El día de reposo, el día sábado. Observar el sábado. Dice, porque si Josué, el antiguo Yeshua, les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Entonces, hay otro día, no el sábado, otro día de quien Dios nos habla, que es el verdadero sábado, lo que está apuntando el sábado. Y de hecho me daba risa porque si le muestran este versículo a los adventistas, no van a querer entender, porque aquí explícitamente dice, si Josué les hubiera dado reposo, o sea, el día de reposo, el día del Antiguo Testamento, observar el sábado, Dios no habría hablado de otro día después de este. Dios ahora nos habla de otro día, ¿ok? No el sábado, otro día. Ahorita hablamos de cuál es ese día. Pero el padre Listoro habló con un adventista una vez y le preguntó, ¿otro día qué significa? ¿Otro día es otro día o el mismo día? Y dijo la adventista, bueno, pues no, tú me tienes que dar la respuesta, ¿es otro día o es el mismo día? Y dijo el adventista, es el mismo día. Entonces, eso es lo que tenía que decir, pero obviamente eso no es verdad. Otro día es otro día, ¿cómo va a ser el mismo día? Entonces, si alguien no quiere entender, no va a querer entender, pero lo bueno es tener estos argumentos en mente y también enseñarlos a las personas que no saben. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Ese es el versículo que muestran los adventistas, pero no leen el versículo antes, cuando dice explícitamente que es otro día.
Sí queda un día de reposo para nosotros los cristianos, pero es otro día. Pues el que ha entrado a su reposo, o sea, ese reposo perpetuo, él mismo ha reposado de sus obras, porque antes, porque en ese tiempo creían muchos que teníamos que justificarnos por medio de las obras. Tenías que cumplir la ley y cumplirla, la ley de Moisés, para ser salvos. Pero Pablo decía, por ejemplo, en su carta a los, en su carta a los romanos, somos justificados por la fe y no por las obras de la ley de Moisés. Hemos reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas, ¿ok? Entonces, el punto de la ley era para apuntarnos a Cristo, para que todos los gentiles y los judíos aceptaran a Cristo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es ese otro día? Obviamente, en primer lugar es Cristo, por eso dice en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo les daré descanso. Cristo es nuestro descanso perpetuo, descansar en él perpetuamente. Mateo 11:28, ¿verdad? Pero también por extensión va a ser el domingo, porque en domingo, el día del Señor, el domingo, siendo el día del Señor, el día que nuestro Señor resucitó, es el día que se reúnen los cristianos. Desde el principio ya he mostrado los documentos antiguos del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, del cuarto siglo, donde los cristianos dicen que nosotros nos reunimos domingo, día domingo. Era el día, por decir, el día que se reunían los cristianos para celebrar la Santa Misa. Todo eso está en los documentos antiguos y vamos a mostrar más a través de esos estudios bíblicos. Y pueden poner, obviamente, ya los he mostrado, no sé si lo quieren escribir, ya se los mostré. 1 Corintios 16:2 dice que el primer día de la semana, o sea, el domingo, cada uno de ustedes aparte, o sea, hablando de las ofrendas, aparte y guarde según haya prosperado. Entonces, según lo que puedan dar, den ofrendas. ¿Por qué el primer día? Porque ahí ese día todos están reunidos. ¿Por qué no dijo el séptimo día cuando todos están ahí? Dijo el primer día. ¿Por qué? Porque todos están reunidos. Si no se reunían el domingo, ¿por qué les dijo el domingo? Si nadie va a estar allí. Obviamente, el domingo es cuando todos se reunían. Obvio, tal vez tenían la Santa Misa todos los días, ¿verdad? Pero el día que todos los cristianos así se reunían a fuerzas, como ley de Cristo, por ponerlo de este modo, era el día domingo. Y por eso tenemos hoy día también ese día de guardar el domingo, por decir, ir a misa, ¿eh? También tenemos Hechos capítulo 20, versículo 7, donde dice, y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, ¿cuál día te partían el pan? El primer día de la semana, partir el pan, la Eucaristía. Y San Pablo no era como así partir el pan para comer pan con chocolate. Era si leemos 1 Corintios 11, capítulo 11, ahí Pablo explica que es la última cena y que cualquiera que coma come de ese pan y tome de ese vino. Y de hecho, mejor lo voy a poner. Los 1 Corintios, capítulo 11, versículos 20 al 29, dice, por tanto, cuando se reúnen, esto dice San Pablo, esto ya no es comer la cena del Señor. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, vamos a ver lo que hacían los corintios. No hacían la cena del Señor como se tiene que hacer, lo hacían irrespetuosamente, fíjense, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. Entonces, o sea, por ejemplo, el vino, en vez de comer la fracción del pan, como dice Hechos 2:42, la fracción del pan, y luego beber el vino, lo que hacían es se emborrachaban. Hacían como si estaban comiendo así como pues llegamos aquí para comer, ¿verdad? Hay que comer el pan hasta llenarnos y hay que tomar el vino hasta emborracharnos, ¿verdad? Entonces era de manera irrespetuosamente. Y por eso dijo San Pablo, cuando ustedes se reúnen, no es hacer la cena del Señor, porque no lo hacen correctamente, lo hacen irrespetuosamente. Entonces, hay católicos que dicen, por ejemplo, tal vez se alejan de la Iglesia Católica porque, o sea, hay personas que dicen, por ejemplo, el Segundo Concilio Vaticano, las misas ya no son válidas aquí, de Novus Ordo, ya no son válidas esas misas, tienes que hacer misa en latín tradicional, si no, no es válida. Hay unos que dicen eso. Y
de hecho, obviamente hay, por decir, por ejemplo, hay videos donde hacen misas irrespetuosas. Uno tiene que leer el Segundo Concilio Vaticano y después voy a hablar más sobre eso, más en detalle sobre el Segundo Concilio Vaticano. Pero cuando vemos eso, ¿verdad? Tenemos que decir, bueno, hay que arreglar este asunto desde adentro, porque hay unos que, por ejemplo, si miran el pecado en la iglesia, y nosotros habíamos hablado de esto hace, pues, como hace una hora, ¿verdad? Estamos hablando, cuando alguien comete un pecado en la iglesia, como que la gente les gusta alejarse, pero la realidad es esta. Si leen Primera de Corintios, si leen toda la carta de Primera de Corintios, van a ver que estaban haciendo pecado tras pecado tras pecado, como que no dejaban de pecar los corintios. Y aquí hasta estaban haciendo misas irrespetuosamente. Pero San Pablo cuando le escribió esta carta dijo la iglesia que está en Corinto. No dijo, bueno, ya me voy a alejar de ustedes y saben que aquí ya no es la iglesia de Cristo, voy a fundar mi propia iglesia o voy a ir a otra iglesia, ¿verdad? Sino lo que dijo, mira, ustedes son bautizados, pero son hijos de Dios que se están alejando de Dios y los corregía. ¿Ok? Entonces, muy importante esta carta de Primera de Corintios porque él decía, miren, dejen esa idolatría, dejen dejen de robar, dejen de fornicar, matar y todo eso, porque había tanto pecado en ese tiempo. Pero no por eso uno va a decir, bueno, la iglesia que Cristo fundó ya no, ya no está. Obviamente sí estaba, nada más que se tenían que basar en doctrina verdadera, por ejemplo, siguiendo lo que afirmaba San Pablo. ¿Okay? No fundar una otra iglesia y luego otra, sino arreglar desde dentro, como San Pablo estaba haciendo. ¿Verdad? ¿Entendido? Y entonces dice, versículo 22, no tienen casas para comer y beber, o desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen. ¿Qué les diré? Los alabaré, en esto no los alabaré, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para ustedes, hagan esto en memoria mía, en memoria mía. Entonces, no era simplemente así pan con chocolate para comer con los hermanos, sino era el cuerpo de Cristo celebrando lo que Cristo hizo. ¿Okay? Y luego dice, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria mía. Igual como lo que dice el sacerdote en la misa, ¿verdad? Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Okay? De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Si es simplemente así, reunirnos para comernos un pan con chocolate, ¿cómo estás pecando ahí contra el cuerpo y la sangre de Cristo? Al menos si ese pan y ese vino es el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Entonces no te la puedes comer así indignamente, en pecado. Por eso nos tenemos que confesar antes, como dice también el documento cristiano del primer siglo, la Didache, que he mostrado la semana pasada. O creo en Éxodo 16. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo. Den un examen de conciencia de haber cometido pecados mortales o, ¿verdad? Y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que coma y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. O sea que estás, te estás comiendo tu propia condenación. Entonces es algo grave. No es simplemente pan con chocolate, como dicen los muchos protestantes, sino es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Verdad? Ok, y también por último, nada más para acabar este tema, dice Cristo a los apóstoles, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto le dijo a San Pedro, Mateo 16, versículos 18 al 19. Tú eres Pedro, o sea, piedra o roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos.
yo te daré las llaves del reino de los cielos. Aquí está hablando con San Pedro. Dios le dio las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Cuando la iglesia nos ata algo, por ejemplo, tú estás atado, tú tienes que cumplir la misa del domingo, por ejemplo, o tú tienes que creer en la Santísima Trinidad. Eso es atar, y Dios lo está respaldando. Y lo que desates en la tierra, por ejemplo, si nos desatan a una doctrina, por ejemplo, si dicen no tienes que cumplir el sábado, no te tienes que circuncidar, como hizo San Pedro en Hechos capítulo 15, afirmando que no se tenían que circuncidar. Dice, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y también más, Mateo 18, 15 al 18 es muy importante. Dice, si su hermano peca contra ti, por ejemplo, si tu hermano peca echando mentiras, por ejemplo, si dice, la Eucaristía no es el verdadero cuerpo y sangre de Jesucristo, eso es pecar porque estás mintiendo. Bueno, ¿qué pasa si un hermano miente? Dice, ve y repréndelo a solas. Entonces, por eso les estoy enseñando estas cosas, para que ustedes vayan y enséñeles. Mira, aquí está, estás mal, hermano, perdón que te diga, pero estás mal. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Entonces no es simplemente un juego, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rechaza escucharlos, dilo a la iglesia. No que la iglesia no tiene autoridad, la iglesia sí tiene autoridad. Dilo a la iglesia. Por eso primera de Timoteo 3:15 dice que la iglesia es base y columna de la verdad. Enseña la verdad. Si vas en contra de las enseñanzas de la iglesia, estarás en contra de Cristo. Y si también rechaza escuchar a la iglesia, sea para ti como un gentil y un recaudador de impuestos, porque en ese tiempo era, por decir, era una manera de decir una persona que no debes afiliar o asociar con esas personas. Entonces es algo grave. O sea, es como excomulgar. En verdad, les digo, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Si la iglesia nos ata a creer en la Trinidad, tenemos que creer en la Trinidad. Si no, excomulgar. No puedes recibir comunión. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. La iglesia nos afirma, no tienes que guardar el sábado, entonces ningún adventista me puede venir a atarme a eso porque la iglesia me desató de eso. Nos ha desatado de eso. ¿Ah? Preguntas. ¿Ya? ¿Sí entienden? Si entienden, pongan háganle así, si medio entienden así y si no entienden así. Serio, serio, ¿sí? Así. Escúchenlo y escúchenlo hasta que se les pegue, ¿ok? Entonces, muchos dicen, por ejemplo, bueno, Cristo, María, los apóstoles, ellos guardaban el sábado, ¿verdad? Pero ellos estaban bajo la antigua alianza. Ya después de que falleció y resucitó nuestro Señor y bajó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ya se instituyó oficialmente el Nuevo Testamento, nadie estaba bajo esas reglas. ¿Ok? Y entonces, porque eso era obviamente en la antigua alianza, él vivió la ley de Moisés porque los israelitas no podían hacerlo. Jesús mismo curaban sábado. Sí. Y de hecho el sábado era para ellos, para que no trabajen, por decir, demasiado, para que tengan un día de descanso, era para su bien. No era algo para que así como con legalismo decir, bueno, no trabajes el sábado y no, y así, y luego cuando venga el nuevo pacto también, o sea, no tiene. Yo digo una persona que tiene necesidad, tiene que trabajar, por ejemplo, si no tiene otra opción, trabaja el domingo, dice, no puede ir a misa, tiene obligación de trabajar para sacar a su familia, no tiene otra opción, pierde la misa. Obvio. ¿Qué va a hacer? No, que va a decir, hijo, Dios lo entiende. Claro que sí, por eso Cristo. Ni a misa, ni a nada, va a decir, no, ya es. Sí, sí, y por eso Cristo, cuando estaban haciendo de comer con los apóstoles, los fariseos le dijeron, ¿qué le dijeron a Cristo? Le dijeron, eso no vale hacerlo en sábado. Déjate ver un comentario. Te lo voy a decir porque lo he visto, pues, en amigos míos que más o menos dicen, sí. a sabes que están los digo, ya no te conmigo. Yo voy a sábado.
es que está más tranquilo, ¿verdad? O Sí. sea, está bien, cada bien, ¿no? Qué bueno, por lo menos va lo que fuera diario. Claro. Pero yo lo que veo que está un poquito allí, como, o sea, yo no, ¿Por qué, no, por qué el sábado? No, sí, el no, sábado en la tarde. no, pero Sí, vale. ¿Por qué? Porque según la Biblia, los días empiezan en la sí, pero yo lo que te voy a decir tarde. es por esta razón, no te voy a decir todo, no, Ah, te digo, dos, tres que conozco nada más. Y ellos lo hacen porque, no, es que como traen dos o tres chalanes, tienen mucho trabajo, trabajan el sábado, salen, se echan un bañito, van a misa y también te van a trabajar el domingo, porque la noción del dinero que lo está llamando. O sea, ya, o ambición, ambición. es, y no son que digan, Sería no, diferente, pues. Sí. son camaradas que, como yo, cualquiera que toman su decisión, trabaja donde trabajan. Pues, como de ahí hay otra cosa, eso es ya pues, opcional, ¿no? Ahí sería opcional, si ya es ambición, si puedes hacerlo de otra manera es mejor, El pues. doctor le habla. Y si trabajo conmigo, que te mojen con un programa. Sí, Bueno, ya se acabó el estudio bíblico, pero antes de dejar de grabar, lo que voy a afirmar nada más es si tomaron foto, porque la semana pasada mostré los mandamientos en comparación con los mandamientos de los protestantes, ¿verdad? O de los adventistas, más bien. Bautistas, pentecostales. El sexto y el séptimo mandamiento los puse mal por accidente. No he hablado sobre ellos, pero el sexto es no cometerás adulterio, el séptimo es no robarás. Y los puse al revés la semana pasada, pero ya lo corregí allí. Y pero no hemos hablado de eso, entonces ya después mejor acabamos Éxodo capítulo 20 y pues ahí está.